Adelante, Rosa, cuando quieras. Dame un minuto, Leopoldo, que me escribe Francisco Neistat que dice que no recibió el link, si se lo puedo reenviar ahora. Dame un minuto. Sí, adelante. Acá está. Ahí estamos. A ver si le llega, si desde la compu, desde el celular lo puede ver. Bueno, les comentaba un poco el origen, les quería contar un poco el origen del libro y sobre qué me había concentrado yo y el resto, después cada uno de los autores dirá algo. Eh, Inicialmente el texto reúne, digamos, no podría decir que tiene una unidad compleja, en la medida en que reúne trabajos muy variados sobre distintas cuestiones vinculados a las problemáticas que nosotros llamamos filosofía de la historia contemporánea, y en ese sentido cada autor privilegia un poco sus intereses, en muchos casos ligados a sus investigaciones de tesis doctorales, en otros casos ligados a proyectos para futuras tesis doctorales. Y bueno, han sido producto en parte de discusiones que tenemos desde hace ya bastantes años con algunos de ustedes en nuestro equipo de investigación que funciona en la Facultad de Humanidades. Eh, yo pensé en el título del libro y empecé a ver cómo lo íbamos a publicar, pensé en ese título, La filosofía de la historia hoy, preguntas y problemas, porque una de las cosas que yo quería decir era justamente, o mostrar, era una filosofía de la historia que tuviera un lenguaje y un vocabulario contemporáneo. Y en ese sentido que se desligara de cualquier presunción de una herencia hegeliana. Puede parecer un poco inactual esa preocupación, pero hay que decir que las discusiones acerca del sentido de la historia o de cierto plan de la historia están siempre implícitas en muchos de los debates contemporáneos, ¿no? No se calzan rápidamente el traje de hegelianos, o si se quiere, se me permite ser provocativa, marxistas o ciertos materialismos dialécticos, pero en el fondo hay cierta visión teleológica de la historia, entonces frente a eso, en medida queríamos también mostrar otro elenco de problemas que nos parecían interesantes tener en cuenta. Si uno mira el libro, decía que es bastante dispar en términos de los distintos intereses, pero yo rescataría como forma de estructura de su contenido por lo menos tres ejes. Un eje que diríamos de manera general lo pondría bajo el título de una relación entre la historia, lo histórico y lo ético, y englobando aquí algunas de las reflexiones que aparecen en el libro que tienen que ver con tanto los compromisos con los que está involucrado un historiador y las demandas a las que debe responder, porque la preocupación por la verdad histórica es también una preocupación ética. Hay cierta idea de que conociendo lo que ocurrió se establece alguna forma de justicia con el pasado, y también algunas otras reflexiones que mostraban cómo ciertos modos de comprensión del presente son herencia de figuras del pasado y en ese sentido darían cuenta de ciertas visiones éticas que aunque creíamos superadas no lo son en realidad. Entonces yo ubicaría ahí un primer eje con diversas participaciones, se me viene ahora en mente el trabajo de Adrián Ercoli, el de Mirna Bilder, también en parte el de Esteban Lilloe. Un segundo eje que también articularía como de manera general como el problema de la objetividad y la verdad histórica. No digo que esté desligado de lo anterior, pero creo que, por ejemplo, el trabajo de Luis Lorenzo cae bastante bien ahí y también en parte mi propia contribución, en la medida en que hay como, si bien preocupaciones epistemológicas respecto de que hay una ciencia histórica sobre el pasado, también está vinculado a los usos que la historia tiene en el mundo de la vida, podríamos decir, ¿no? Para agentes históricos que buscan establecer vinculaciones fructíferas con el pasado. Y finalmente un último tópico que asocia, sobre todo estaría asociado al trabajo de Juan Velera, pero en parte también al de Maxi Garbarino y al mío mismo, que podríamos decir la cuestión de la experiencia histórica. La experiencia histórica, como yo voy a señalar muy rápidamente ahora, es un tema complejo, con una variedad de cuestiones que la articulan,
pero podríamos asociar allí temas tales como la formación de lo que Maxi denomina regímenes de memoria, los modos en los que ciertos pasados son percibidos y forman parte de nuestro fondo de acción en el mundo actual, los modos en los que accedemos a ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que ahí ubicaríamos algunos trabajos en particular que lo tienen por tema, pero también algunas preocupaciones que otros de los artículos de los capítulos del libro involucran. En mi caso particular, y voy a ser muy breve para presentarlo, yo tomé como tema el problema de la experiencia histórica, que como muchos saben es un debate actual, por lo menos en los últimos y podríamos pensar en relación a eso tres preguntas. La pregunta ¿qué es la experiencia histórica? La pregunta de quiénes tienen experiencia histórica y finalmente sobre qué hay experiencia histórica. Muchos de los colegas que estoy viendo acá saben que la cuestión de la experiencia es una bolsa de gatos, para decirlo filosóficamente, porque involucra muchas cuestiones que van desde un reaseguro empírico de nuestras percepciones hasta nociones más cargadas de contenido vital, como cuando decimos que hemos experimentado o somos personas experimentadas, que tenemos experiencias, expertise, como se dice en algunos ámbitos. Entonces, digamos, la cuestión más compleja ahí, que abordan, por ejemplo, autores como Martin Shea en su libro, es qué tiene de particular la experiencia histórica que la distingue de otras formas de experiencia, ¿no? La experiencia religiosa, la experiencia política, la experiencia estética. Seguramente no se debe reducir al mero contacto empírico con un objeto externo, ¿no? Involucra algunas otras características que yo trato de mostrar en ese capítulo. Por ejemplo, cuando decimos que hay experiencia del pasado, o cuando decimos que una experiencia determinada en el mundo de la vida es una experiencia histórica. Algunos autores, como David Carr, han teorizado esto con algunas dificultades, pero bueno. La otra cuestión es quiénes tienen experiencia histórica. Y ahí hay toda una línea de investigación que entiende que la experiencia histórica es la experiencia de los historiadores en su atelier, su trabajo con los archivos, su contacto con los testigos, el trabajo mismo de formulación de un texto y lo que le pasa al historiador, en cuyo caso será una experiencia, si se quiere, casi vinculada, aunque a ser científico en cierta medida. Pero también hay quienes, entre los que yo me encuentro, que pensamos que la experiencia histórica también está asociada a experiencias del mundo de la vida, digámoslo de manera general, y que tendría que ver fundamentalmente con los modos en los que como agentes históricos percibimos, como a mí me gusta decir, la densidad histórica del presente. Y eso está plagado de cuestiones muy complejas de determinar, pero por ejemplo que explican por qué en ciertas sociedades o en ciertos grupos sociales se generan hiperreacciones frente a determinados sucesos que no se pueden entender por sí solos si no es en referencia al trasfondo histórico en el que eso sucede, ¿no? Para dar un ejemplo económico, nuestro apego al dólar no puede entenderse si no es por relación a nuestra experiencia inflacionaria. Entonces no se puede entender como un hecho aislado, sino en términos de cómo está constituida nuestra propia conciencia respecto de las experiencias que no solo hemos pasado nosotros, sino que también hemos heredado. Finalmente, la cuestión de sobre qué hay experiencia histórica, y ahí se abre también un debate interesante, porque como sabemos, el objeto pasado, sea este el que fuere, el objeto de la ciencia histórica, el objeto de nuestras experiencias, es complejo de definir, podríamos entenderlo de manera general como aquello que ya no está en algún punto, pero también parte importante de la experiencia histórica está ligado a la articulación de sentidos en relación a ese pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que si no tenemos una manera de incorporar sentido a nuestras experiencias, difícilmente podríamos decir que tenemos esa experiencia. Y eso genera una serie de discusiones sobre cuestiones actuales, como voy a señalar rápidamente más adelante. De manera, digamos, muy sintética, lo que quiero decir es que el problema de la experiencia histórica muestra de manera muy clara la compleja relación que hay entre el lenguaje y la experiencia, o la experiencia y sus modos de representación. La representación histórica es un lugar privilegiado en el que los problemas de la representación han tenido lugar
no quiero decir que sea el único, colegas como Silvia Solas y Analía saben que en el arte es una discusión, la problemática de la representación, y para los que están ligados a la filosofía de las ciencias también es una cuestión desde los aportes de Rorty en adelante, pero en la historia se ha dado en el debate histórico se ha dado como un punto de crisis fundamental respecto de qué tipo de representación está disponible, si esta es una representación textual del pasado, cómo se da esa transición de lo real pasado a un artefacto lingüístico, cuánto se pierde en esa representación, y hoy sabemos que hay otras formas también de tratar con el pasado, como modalidades estéticas, todas las preguntas que nos sugieren la presentación de nuevos museos, las experiencias a las que nos sometemos cuando queremos saber qué fue lo que ocurrió y entonces vamos en nuestro caso en Argentina, a la ex Escuela de Mecánica de la Armada, o vamos al Museo de los Judíos en Berlín, en fin, o una casa de Ana Frank, digamos, ¿qué esperamos encontrar allí respecto del pasado y cómo impacta en nosotros como agentes históricos de hoy? Claramente el tema de la herida se vincula sin ninguna duda al problema de la memoria, lo podrán decir tanto Maxi como Mirna y el propio Adrián, en tanto la memoria da cuenta de una experiencia propia, que se expresa en muchos casos en forma de testimonio, pero no siempre y no necesariamente. Y allí aparecen toda esta serie de cuestiones ligadas a experiencias silenciadas, experiencias no reclamadas, para tomar un término conocido por nosotros, y que tiene que ver también con cuánto de nuestra memoria es realmente nuestra, y es nuestra experiencia del pasado, o también son formas en las que hemos heredado modos de entender nuestro pasado. Por ejemplo, ahora que hay tanto auge de historiografías no tradicionales, historiografías decolonialistas, historiografías feministas, una pregunta sería cuánto de nuestra memoria como miembros de una comunidad está constituido por modelos que no hemos cuestionado. Por ejemplo, el modelo del hombre blanco conquistador, o el modelo del hombre varón, que tiene los derechos, el propietario, etc. Finalmente quiero terminar con una cuestión que a mí me desvela y me parece que, digamos, es a lo que intento brindar mis esfuerzos, que es en qué medida la experiencia histórica es ella misma una experiencia compartida y no recluida a una interioridad que no tiene forma de ser accesible para otros. Y como experiencia compartida, bueno, ahí la cuestión es, me parece central como sociedad preguntarnos si esa experiencia se puede también transmitir como una herencia o como un legado. José distinguía entre espacio de experiencia y horizonte de expectativa y decía el espacio de experiencia son esas experiencias que de algún modo quedan solidificadas y están disponibles para las nuevas generaciones. Esa perspectiva oculta un poco el carácter polémico que tienen las experiencias y las formas complejas en las que se articulan. No todas las experiencias están disponibles de la misma manera y nos ocurre a nosotros, tan preocupados como estamos con el pasado reciente, que vamos descubriendo experiencias que hasta ahora estaban silenciadas, ¿no? El caso más claro en septiembre fue el caso de Lise Moller, como voz de otra sobreviviente de la Noche de los Lápices, imaginario alrededor del cual habíamos creído que había una sola voz, que era la de Pablo Díaz, ¿no? Lise Moller hace mucho que viene hablando, pero ahí tenemos un caso en el que aparece una experiencia que en su búsqueda de ser compartida y hacerse pública, nos hace preguntar a nosotros qué transmitimos también, qué transmitimos como experiencia a otros. Esas fueron de manera muy general mis preocupaciones, mis preguntas en ese capítulo, por eso tiene un título, algunas preguntas y respuestas a esta cuestión, no tiene un fin conclusivo. Quiero solamente decir que el problema de la experiencia histórica, si bien tiene en el ámbito anglosajón una recepción relativamente reciente, es un problema de larga data en la preocupación histórica, cuando pensamos en la historia no solo como una disciplina científica, sino como un modo de experimentar el mundo compartido. Bueno, con eso yo quiero terminar y dar lugar al resto de los autores, así no nos hace tan largos. Tenemos un orden de exposición que yo propuse, si les parece bien a todos,
Seguiríamos ahora con Luis Lorenzo. Hola, ¿cómo están? Si se escucha bien, Rosa, le pone como un sí, listo. Mi texto se llama Verdad y Método en Wilhelm Dilthey. Dilthey era el autor que yo trabajé en mi tesis doctoral, y este artículo surge producto de la beca que tuve, beca postdoctoral, donde mi intención era actualizar un poco el pensamiento del autor y que no quedara anclado en lecturas de formas más antiguas, ¿sí? Más que nada vinculados con los desarrollos de la hermenéutica y la filosofía de la historia actuales. Por eso escogí el texto, llamarlo Verdad y Método, en alusión al libro de Gadamer, para actualizar en función de algunos elementos que en dicho libro Gadamer proponía. En especial en relación a la discusión de los debates metodológicos, en esa forma exclusiva, de verdad, que maneja una lógica cartesiana y objetivista, sobre la cual Gadamer intenta esbozar una crítica y proponer un nuevo mecanismo. Lo que pretendo hacer entonces, o lo que pretendió el artículo, es incluir a Dilthey como un antecedente para este proyecto de Gadamer. Desde mi postura, y lo que busco mostrar es que toda la investigación epistemológica de Dilthey en torno a los que él denomina ciencias del espíritu requiere, y eso lo manifiesta el autor, primero un análisis del mundo histórico, y en tanto esto también de los individuos históricos, y eso es lo que él denominó crítica de la razón histórica. En una primera parte, el artículo trata de explorar mínimamente esa clásica discusión entre explicación y comprensión, y tomo allí un par de conceptos de Dilthey, y el que me interesa retomar, y están explicados ahí en el artículo, es el concepto de conexión estructural, que Dilthey lo desprende del concepto que él denomina experiencia interna de la vida psíquica. Dilthey, con ese concepto, introdujo un conjunto al individuo, un conjunto de conexiones reales del mundo histórico y un mundo de la vida. Y la experiencia interna apuntaría a esa percatación que se da, a ese estado de contacto prereflexivo, prepredicativo con el mundo de la vida. Y Dilthey ahí está distinguiendo tres componentes del individuo, que son el querer, el sentir y el pensar, y entendiendo que la lógica científica subsume al individuo en la experiencia externa, que es exclusivamente la de la representación del pensamiento, dejando de lado el querer y el sentir como subsidiarios a la lógica del primero. Básicamente un poco lo que también está en el texto de Gadamer. Pero en el plano epistemológico esto es importante, pues implica que las ciencias del espíritu se ocuparán también de encontrar esas relaciones de afectuación, de vinculación del hombre con su entorno. Entonces, la comprensión apuntaría a dar cuenta de esto, y Dilthey reconoce que apelar hacia este plano le implicaría un riesgo a la validez de los saberes relativos a las ciencias del espíritu, y entonces él intentará buscar un nuevo mecanismo de validación de los saberes de las ciencias humanas y sociales, que no tenga que ver con la verdad absoluta, con la representación de un pensamiento objetivante, pero que sí tenga algún anclaje. Y el buscar ese anclaje, es lo que intento mostrar en el artículo, solamente es posible si previamente se hace un análisis fenomenológico y hermenéutico, que es el que Dilthey también aborda en la pluralidad de sus textos. Y luego hacia eso se va a dedicar el artículo, para mostrar que en Dilthey hay un análisis fenomenológico de la vida en clave hermenéutica, que es el que fundamentará después las bases para edificar epistemológicamente las ciencias del espíritu.
lo que él analiza es la noción, o el concepto más importante, y tal vez no tan trabajado en Dilthey, por lo menos por los comentaristas más reconocidos, es la noción de curso vital. Y esa noción de curso vital no tiene, como se ha demostrado en algunos momentos, dejos metafísicos, sino que es un análisis derivado de una indagación hermenéutica y fenomenológica, que es claramente incipiente en Dilthey porque todavía no están los desarrollos posteriores. Pero busco mostrar que el curso vital para Dilthey es una temporalidad que se encierra en un vínculo del presente con el pasado y una proyección hacia futuro, que están enrolados, articulados en los conceptos de Dilthey que son valores, como valores vitales, o el otro concepto es el de nexos efectivos. Todo esto apunta a dar cuenta de la diversidad de la vida y de la pluralidad de verdades que hay en juego. Entiendo que estos elementos que están trabajados en el artículo permitirían darle una visión a las lecturas de Dilthey mucho más apegadas a la hermenéutica fenomenológica, como propone Gadamer, en lugar de esa visión tan epistémica o psicologista que se ha difundido del autor. Y esto lo puedo brevemente fundamentar acá, y está más trabajado en el artículo, cuando en unos textos de 1910, el autor, Dilthey, postula que primeramente, antes de cualquier posibilidad de hablar de la noción de comprensión en términos epistemológicos, existe lo que él denomina una comprensión elemental. Y recién sobre esa comprensión elemental podríamos sostener, es decir, sobre ella se fundamenta una comprensión superior. Y esto es lo que en otro artículo también de la misma época, que hace una historia de la hermenéutica, diferencia entre comprensión e interpretación. Entonces quería mostrar en el artículo, y esa es básicamente parte de la hipótesis, que el análisis diltheyano alrededor de la noción de curso vital tiene una estructura hermenéutica, se da desde un comienzo, y que la comprensión elemental es el mecanismo básico por medio del cual se dan relaciones comunicativas, se expresa la vida práctica, se articulan las relaciones entre conceptos como generación, comunidad, o lo que él mismo define como espíritu objetivo para eliminarle ciertos apegos a Hegel. Implica todo esto una relación directa con las manifestaciones de la vida, en tanto una experiencia vital, para también hablar un poco de la noción de experiencia histórica, es decir, la experiencia histórica estaría, en términos científicos, el quehacer del historiador estaría sostenido en realidad sobre una experiencia de la vida de la que todos somos partícipes. Y sin esta, y sin reconocer estos elementos que son hermenéuticos en la lectura de Dilthey, no se podría nunca fundamentar una epistemología. Es decir, la comprensión técnica requiere primeramente, y eso es lo que intento hacer, Dilthey, y lo que busco demostrar en el artículo, un análisis de toda esta estructura hermenéutica del mundo de la vida. Bueno, básicamente eso era el artículo. Bueno, muchas gracias, Luis. Entonces seguimos con un resumen de cada capítulo y después damos lugar a algunas preguntas si las hubiera. Tendría ahora la palabra Esteban Litgoe. Esteban, ¿me escuchaste? Te tocaría a vos. Está con el micrófono mudo. Micrófono. Como se dice ahora, estás muteado. Ahí está. No, lo que no sabía, yo creía que Luis se había colgado, y evidentemente fui yo el colgado. Así que no están dando muy bien entonces internet en casa, y cualquier cosa me cuelgo. ¿Qué cosa? Sacale la imagen por lo menos, si querés. A ver, le saco la imagen. Ahí, bueno, esperemos que no se cuelgue, cualquier cosa
alguien que me avise. A ver, el trabajo, como dice Rosa, me ubicó en el primer bloque, en la articulación entre ética e historia. El título es bastante manifiesto en ese sentido, ¿no? La historia en clave ética, según Paul Ricoeur. Digo, el título básicamente pone de manifiesto 2 o 3 preocupaciones que están en el artículo. Uno es interno a Ricoeur, que es uno de los autores que trabajo. La otra es la cuestión del problema de la articulación entre historia como epistemología, o sea, como, digamos, disciplina teórica, y el problema de la ética como práctica y la articulación o relación entre ética o la práctica y la teoría, ¿no? Que ese es un problema que me parece que está en la hermenéutica más allá de Ricoeur. La podemos encontrar en la hermenéutica de Gadamer, en la hermenéutica o en la filosofía hermenéutica de Heidegger. Es un poco más difícil de aprender como categoría hermenéutica, si dura Heidegger. El problema de la articulación, ¿no?, entre práctica y teoría. Básicamente, además de esta inquietud, el artículo tiene como 3 disparadores, y en esos 3 disparadores o los criterios de elección están ligados con tratar de comparar 2 obras de Ricoeur, sí mismo como otro que tiene lo que se llama la pequeña ética de Ricoeur, y comparar los aspectos de la ética supuestos o explicitados en sí mismo como otro, y los que están supuestos en, como se llama, la memoria, la historia del olvido. Eso es punto 1. Digo, hay otras temáticas sobre las que se podrían trabajar. ¿Por qué digo esto? La primera es la más ligada al problema de la articulación entre lo que es una filosofía teórica o la filosofía como ciencia, pongámosles comillas, y la filosofía como ética, ¿no? El problema de el testimonio como la base, digamos, la base experiencial para acercarme un poco a Rosa, o la base empírica del análisis histórico, y los supuestos éticos que están ahí, digamos, sosteniéndolo. La discusión ahí, o que dejo abierto como tema, es más interno a Ricoeur, es el concepto de institución, ya que Ricoeur en su ética le da un carácter bastante importante a la institución, y curiosamente en esta última obra de Ricoeur, La memoria y la historia del olvido, califica el testimonio como una institución natural, ¿no? Lo dejo abierto como pregunta, pero es un lugar a trabajar, ¿no? Esta categoría de institución natural. Respecto del problema de la memoria, a mí me interesó bastante el cruce y el problema de la categoría, ¿no?, de Todorov, bueno, una categoría que explotó bastante en la década del 90, que es el concepto de deber de memoria, y en qué medida la memoria, habitualmente asociada con cierta pasividad, digamos, esta experiencia sedimentada, podía tener una categoría de deber, ¿no?, un imperativo. Y en ese sentido me parece que la reconsideración rickeriana de la memoria como capacidad más que como, digamos, facultad o una pasión, le da no solo, me parece, una vuelta interesante para esta atribución, ¿no?, ética a la memoria, por un lado, y por la otra el problema que está presente, o estaba presente en una de las preguntas de Rosa, ¿no?, esto de abrir la experiencia, o lo experienciado, o lo vivenciado, y ahí está la discusión la diferencia entre experiencia y vivencia, ¿no?, que es otro
otro lugar de preguntas, a nivel colectivo, ¿no? Hasta dónde se puede abrir a lo colectivo. Entonces, esa es la otra línea que queda ahí para trabajar. Digo, no es un artículo totalmente cerrado, sino que se van abriendo 3 líneas de reflexión. Y la última, digo, el tema de el perdón, que, bueno, el perdón en Ricoeur es un tema que siempre me parece complicado, digamos, no sé si por el origen de que hace la reflexión o por qué motivo, pero es una categoría que no me cierra en Ricoeur, y en este caso, un poco lo que trabajo es el problema de la articulación entre una ética aristotélica y una ética kantiana, y dejar abierto y preguntarse hasta dónde, ¿no?, el ágape, este amor que estaría a la base del perdón, no debería tener como un sustrato de corte aristotélico, digamos, una frónesis a la hora de decidir, ¿no?, hasta dónde y qué perdonar, ¿no? Ahí un poco lo que trabajo es quién es el que, o qué se está privilegiando a la hora de perdonar, porque dependiendo del autor, el perdón es, digamos, le daría como cierto crecimiento o enriquecimiento o tranquilidad a quien perdona. Y en el caso de Ricoeur, a veces da la sensación de que lo que prima es, a pesar de que diga que es el que perdona, pareciera que hay una primacía en lo social y en el perdonado, ¿no? O sea, el perdonado es integrado y la sociedad vuelve a integrarse. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde corresponde privilegiar eso? Así que bueno, dicho rápidamente, esos son los 3 aspectos sobre los que me interesaba trabajar. Me parece que son 3 temas que no cierran por sí, simplemente los estoy presentando. Y el más, digamos, y cada uno como que trata de indicar cuestiones que me parecen importantes para la filosofía de la historia y también preocupaciones personales. Así que bueno, gracias. Gracias, Esteban, se escuchó perfecto. Así Se aparezco. escuchó Sí, perfecto. Gracias, Y yo me te quedé vemos que sin luz estás. acá. Me quedé sin luz en casa. Bueno, pero te escuchamos perfecto, gracias, Esteban. Bárbaro, gracias. Sigue entonces Adrián Ercoli. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, paso a comentar sumeramente entonces un poco las inquietudes del trabajo. El artículo en realidad tiene más formas de ensayo. La idea fue como explorar un poco algunas ideas que hace un tiempo atrás había empezado a sentir o a creer como interesantes, digamos, y esto tenía que inscribirse un poco en el campo de la filosofía y la historia, digamos, actual, como decía Rosa, en el campo sobre todo de la memoria del pasado reciente. He tomado acá como título, digamos, un título un tanto extenso, pero la idea es un ensayo sobre el uso del trauma en la historia reciente, el valor de la singularidad de los sobrevivientes en la investigación histórica. La cuestión acá que a mí me interesa de la singularidad, digamos, de los sobrevivientes, ese valor que tenga la singularidad para la investigación histórica, de alguna manera lo encuentro a partir de las lecturas de La Capra, que es un autor que a mí me sugiere mucho, me interesa, me lo sigo leyendo, digamos que es un historiador intelectual norteamericano, que durante la década de los 90 y el 2000 trabajó de manera muy intensa sobre el tema de la memoria y la representación de la memoria del pasado reciente, sobre todo vinculado al Holocausto, y ha participado de un montón de obras colectivas, digamos, dando su perspectiva, formando su perspectiva acerca del asunto. Tiene una formación, digamos, que interesa por ahí señalar, cercana a la escuela de Frankfurt, a la teoría crítica. En ese sentido, su manera de entender la historia es una práctica social, una investigación con pretensión de verdad, pero con un impacto ético-político, que ese es el dato que me interesa
otras cosas, destacar y rescatar, y que rescato, diríamos, cuando ando con las lecturas de este autor. Por otro lado, también se inscribe, como muchos otros, pero a su modo particular, digamos, los que retoman una articulación entre el psicoanálisis y la historia. Ya, digamos, por su inscripción en la teoría crítica, recurrir al psicoanálisis no sería tan novedoso, pero bueno, el tema de la memoria y del pasado reciente ha apelado a la cuestión de los conceptos freudianos, sobre todo, en primer lugar, para pensar la dimensión sobre todo más novedosa que tiene, como ya se sabe, digamos, el estudio sobre estos acontecimientos. En esta perspectiva, entonces, con estos dos elementos, yo me he venido interesando porque, de alguna manera, algo de la particularidad en que él va a utilizar esta responsabilidad ético-política de la actividad historiográfica y, por otro lado, esta incorporación de lo psicoanalítico, hace de su propuesta algo particular porque la manera en que él se preocupa o piensa sobre la voz de los testimonios es justamente como uno de los centros gravitacionales de su manera de encontrar una respuesta a las representaciones del pasado. En este sentido, diríamos que la Capra lo que más enfatiza, podríamos decir, es que la víctima, en última instancia, es víctima y hay que preocuparse en algún sentido, aunque no esté dicho de esta manera tan explícita, pero yo diría, se preocupa por la dignidad de la víctima. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, creo que hay un montón de elementos, que esto es lo que he ido tratando de rastrear en el artículo y proponerlo, momentos donde se puede reconstruir un poco sus argumentaciones con algunos extractos y comparándolo en su punto de vista de cómo se diferencia de otras posiciones contemporáneas sobre el asunto. Digo, recupera la dignidad de la víctima en tanto que cree que la historiografía tiene que pensar en la voz del sobreviviente, en el sobreviviente. En este sentido, siempre es discutido la aplicación del psicoanálisis como práctica digamos, individual, la terapéutica dentro diríamos, del consultorio, pasarla al campo social. Pero bueno, no es solamente él, digo, hay una gran tradición también ya, hay un enfoque bastante vasto sobre esta cuestión. Y, insisto, el enfoque de él es, en ese caso, mostrar cómo el psicoanálisis podría permitir no solamente trabajar una dimensión que la historiografía tradicionalmente él ve que no lo hace y que le critica, y que por tanto dice, mi apelación al psicoanálisis tiene que ver con que nos permite de alguna manera entrar en esa parte de la subjetividad del testimonio, o al menos tomar nota de que está, como constitutiva, digamos, del propio testimonio, siendo más relevante eso muchas veces que el propio dato empírico que pueda dar el testimonio de lo vivenciado, y que además, digamos, esa subjetividad que muchas otras tradiciones por ahí no la toman en primer plano, como primera preocupación, digamos, tendría que ser sostenida y nunca, diríamos, erradicada de la preocupación del historiador en estos temas. Eso por un lado. Por otro lado, me interesa que él también, digamos, apoyado en este interés ético-político, social y también psicoanalítico, diríamos, recupera la subjetividad del historiador. También, digamos, algo que la tradición, por la pretensión científica, ha tendido a tomar de modo imparcial para que el relato historiográfico tuviese más credibilidad, o garantizara en todo caso incluso la credibilidad. Él recupera que hay una tensión en este tipo de reconstrucción del pasado que es insoslayable, diríamos, y es imposible poder erradicar esa subjetividad. De modo tal que hay como dice una intérprete de él, hay como una vigilancia epistemológica o epistémica constante en la propuesta de la Capra, que a mí me parece, digo, interesante por este aspecto, por cómo piensa en relación a la voz de las víctimas. Y en el artículo yo trato, en aquel momento, cuando lo pensaba, trabajaba más reconstruyendo este aspecto en función de cómo él se diferencia de otras posiciones, como el narrativismo o como el positivismo, que son dos de los enfoques más nombrados por él. Pero también hay un tercer enfoque que quizás no tiene tanto que ver con la filosofía de la historia de modo tradicional, pero sí que tuvo que ver con el impacto de las discusiones de la memoria del pasado reciente. Tiene que ver con aquellos que han tomado, diríamos, el Holocausto como algo inefable. En ese sentido, el silencio que generaría o obligaría ese pasado, porque querer decirlo implica utilizar categorías previas que no lo describen y hacen injusticia, y por lo tanto no dan cuenta realmente de lo que sucede, son tres formas, diríamos en última instancia, por ejemplo, ¿no? El narrativismo, esta forma de citar lo inefable, o el objetivismo del positivismo,
tres formas de negar esta subjetividad presente, por un lado en el historiador y en las víctimas, que él intenta entonces recuperar, y en este punto hay otro giro más que me interesa de su preocupación, porque es enlazar de alguna manera esta experiencia individual en un plano diferente, me refiero a la experiencia que transmite la voz del sobreviviente, enlazarla en un plano diferente, al menos en principio en este punto, diríamos, hasta donde yo lo sigo, y ahora trato de contar mínimamente por dónde trataría yo después de aportar algo más a este enfoque. Diría, por un lado, la propuesta, digo, de la CAPRA enlaza la experiencia del sobreviviente con la historiografía, pensando que la historiografía cumple un rol, tal como Ricard también a veces lo piensa, algo así como una suerte de intelectual en la arena pública, diríamos, ¿no? El conocimiento en este sentido, su pretensión de verdad, no es solamente el rigor y el deseo de llegar a la verdad, sino que también esa verdad tiene un efecto ético-político, y respecto de las víctimas implica entonces un compromiso muy especial, justamente porque si bien no podrá hacer las veces de un terapeuta, sin embargo él cree que en la atención del relato con la víctima, el historiador, cuidándose también de no quedar preso, digamos, de una empatía no controlada y reponer, digamos, hacer una entrevista donde finalmente ese material se reponga casi literalmente porque no hay críticas al relato de la víctima, digamos, en esas instancias justamente una buena práctica historiográfica tendría que posibilitarle a la comunidad de sobrevivientes poder leer la historia un contrapunto de su existencia, de su modo de ir procesando lo que él también llamaría, junto con el psicoanálisis, como se emparenta con el psicoanálisis, un duelo y una elaboración. Digamos, ¿no? La historiografía debiera contribuir en ese punto con la construcción de relatos, no solamente acercar verdades, sino poder mostrar entonces que esas verdades cumplen una función de describir el pasado en términos de verdad, pero también producir un efecto sobre el presente y una proyección hacia el futuro. Entonces, en este aspecto, a mí lo que me interesa es justamente que la historiografía es pensada en el marco del vínculo con lo social. Lo que yo me quedo pensando con la singularidad que enuncio en el título, digamos, lo que trataba de explorar un poco, era que, si bien la propuesta de la CAPRA me parece, en estos términos, y de modo personal también, superadora en el sentido de cómo piensa sobre las víctimas, el cuidado que trata de tener respecto de las que él mismo señala, me quedo pensando si a veces la noción de trauma todavía no podría ser revisada para aspirar a una forma de experiencia colectiva diferente, reponer esa voz de la vivencia en otro lugar. Trato de puntualizar esto. Quizás esto parece más esbozado al final, pero bueno, es una idea que por ahí después la vengo trabajando un poco más a posterior del artículo, pero tiene que ver con la misma idea general. Se trataría entonces de ver que la idea de trauma de alguna manera tiene, por un lado, el potencial de recuperar y dejar a la víctima situada como la que realmente vivió el trauma, y no que toda la sociedad está traumada de la misma manera. Eso es un dato interesante, digamos, de preservar la dimensión de la víctima, pero me parece que la dimensión del trauma podría ser revisada en cuanto a que deja un poco aislado a la voz de la víctima o a la víctima o al sobreviviente en su propio mundo, por decirlo de alguna manera. No se logra socializar del todo esa experiencia, más allá de que el historiador la retome críticamente. Me parece que se podría pensar bajo otras líneas más de la filosofía postestructuralista, ideas cercanas un poco, creo que a algo que mencionaba Esteban recién, de pensar entonces una idea de una memoria colectiva, de algo que amplíe, diríamos, la voz de la víctima por otros lados. Digo muy sintéticamente algo y termino con esto. Hay un texto de Pilar Calveiro, muy conocido, ¿no? Sobre los campos de concentración, donde ella trabaja en una parte de ese texto la idea de las líneas de fuga, y cuenta cómo resistieron dentro de los campos de concentración distintas víctimas. Creo que socializar esas experiencias permite abrir una nueva instancia, digamos, una nueva dimensión a un relato ya conocido que, por ejemplo, La voz de Primo Levi, sabíamos que el libro, digamos, y otros relatos similares, les pesaba mucho la sobreexistencia, digamos, y lógicamente después de lo que ellos manifiestan. Lo que yo trato de sumar ahí, sin poner en cuestión eso, es pensar si no se pueden igualmente recuperar las formas por las cuales existieron de modo positivo, por lo cual se puede hacer una memoria colectiva más amplia que tiene que ver con encontrar líneas de fuga a un sistema de régimen opresivo. Digamos, cómo poder salir de un fascismo generalizado. Bueno, esa es un poco la idea del artículo, las ideas que me están interesando trabajar.
y bueno, algo de mayormente todo esto que contesta reflejado en este ensayo. Bueno, gracias Adrián. Seguimos entonces, a ver cómo era que seguíamos. Seguíamos ahora con Maximiliano Barbarino. Hola, buenas tardes. No sé si se Hola. escucha bien o se escucha más la lluvia afuera que yo. Perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces el capítulo que escribí se llama Memoria Social, Discurso e Ideología, así de poco elegante el título. Pero bueno, tenía que ver con una serie de preocupaciones que me aparecieron cuando empecé un poco a revisar esta cuestión de la memoria social. En principio lo que veía muy rápidamente era que los textos de filosofía a los cuales yo en principio accedí, que trataban el tema de la memoria, como que estaban un poco alejados de la cuestión de la memoria social, o que en todo caso había una formulación un poco deficitaria de la cuestión. Por el contrario, cuando leía otro tipo de trabajo, más de corte sociológico o historiográfico, encontraba por ahí una diversidad y una multidimensionalidad de la cuestión de la memoria muy rica, pero a su vez un tanto me parecía a mí subteorizada o subproblematizada. Entonces, bueno, un poco ese es el trío, digamos, que me armé para pensar memoria social, discurso e ideología. Una de las cuestiones muy complejas cuando uno se pone a leer sobre estos temas es que es muy difícil abarcar la sobreabundancia de trabajos que hay respecto de la memoria social, ya sea de corte más teórico, de corte más concreto, etc. Pero es realmente impresionante. Entonces, una de las formas, digamos, que encontré por ahí de entrarle al tema de una manera más o menos amplia, fue con el trabajo de Riquer, ya citado por Esteban, la memoria, la historia y el olvido, porque ahí, en una de las tantas cosas que hace Riquer ahí, es tratar de dar cuenta de diferentes paradigmas o diferentes formas generales de encarar la cuestión de la memoria social. Este trabajo entonces se basa un poco, sigue el esqueleto de ese derrotero que hace Riquer, pero no es un trabajo sobre Riquer, ni siquiera sobre la memoria en Riquer, sino que lo utiliza de alguna manera o trato de utilizarlo para armar un mapa, y en realidad es un mapa crítico de la cuestión, en el sentido de que lo que hago es seguir un poco el balance o los balances muy interesantes que hace Riquer sobre algunas perspectivas sobre la memoria social, pero a su vez yo trato de darle una vuelta de tuerca más, que me parece que, o de abrir una serie de problemas o una serie de consideraciones que tendría que tener en cuenta la formulación de un concepto o de una problemática sobre la memoria social. Entonces, específicamente, Riquer habla, en principio, de dos grandes formas de encarar la cuestión de la memoria social. Una que lo que va a hacer es pensar que la memoria es una cuestión individual, es decir, de cada uno de los individuos, si se quiere, de sujetos, y que en todo caso la memoria social es un constructo derivado, y que analógicamente podemos hablar de una memoria social o incluso de una memoria colectiva, pero estrictamente la memoria es una cuestión del individuo asociada a la identidad individual. Por otra parte, el otro gran paradigma es el paradigma de la sociología objetivista, de la sociología de Durkheim, podríamos decir, que después da lugar, digamos, a lo que sería el estructuralismo, donde lo que prima, lo que está ontológicamente privilegiado, es el carácter de hecho social o de hecho colectivo, en este caso de la memoria, y que en todo caso la memoria individual no va a ser más que una visión o una perspectiva o una especie de participación de esa entidad primigenia que es colectiva. Entonces, en el primer caso, Riquer lo que dice respecto de la memoria como algo estrictamente individual,
es que, bueno, el autor que más, o que mejor, o que más cabalmente da cuenta de esa situación es Husserl, donde, bueno, Husserl va a hablar de personalidades de rango superior o de segundo orden, donde se va a poder atribuir una suerte de memoria, pero esa memoria se atribuye, como decía, de manera analógica. Entonces, un poco hay varias críticas ahí que hace Ricoeur que son interesantes. Una de las más generales es que, digamos, en Husserl, o por lo menos en el Husserl de las meditaciones cartesianas, lo que hay es la construcción del otro a partir del ego, digamos, ¿no? El otro es construido a partir de mi propio ego, lo cual es un problema para Ricoeur, porque entiende, digamos, que el otro es tan originario como el ego. Pero además, toda memoria, digamos, se encamina a una narración, y eso en última instancia, o en primera instancia, digamos, es de carácter colectivo, ya sea porque va destinado hacia otros, ya sea por una cuestión mucho más obvia y banal, que es que el lenguaje que utilizo para rememorar es justamente algo compartido. Entonces, ahí habría una dimensión social que es irreductible, que es difícilmente pensable desde este punto de vista, ¿no? Ahora, lo que a mí me parecía, lo que faltaba ver ahí, es que hay algunos problemas que tienen que ver con que, si uno mira Husserl, ¿no? Donde uno puede pensar que hay ciertos intercambios originarios que posteriormente se sedimentan, y a partir de ahí es donde se puede empezar a hablar de una memoria en una subjetividad de orden superior. Digamos, lo que se pasa por alto es que en el origen no hay, como dice Foucault, una suerte de origen pleno, de significado pleno que se puede reactivar en algún momento, sino que lo que hay es más bien una suerte de luchas o de disputas donde ciertos significados no se terminan de coagular o quedan subalternizados, y otros priman, otros ganan, digamos. Entonces, ahí hay una cuestión de conflictividad originaria que una posición como la de Husserl, digamos, no estaría dando cuenta, y que Ricoeur también en este caso por lo menos pasa por alto, ¿no? Entonces a mí me parecía interesante poner en relevancia esa cuestión de la mano de Foucault, de la mano de Nietzsche, pero también de Derrida, digamos, porque también Derrida es el que mete ahí el dedo en la cuestión de la imposibilidad de un origen de significado pleno, un origen primigenio de significado sin disputa. Lo mismo o algo similar pasa en el caso de la memoria colectiva. Ahí es Holbach el autor por antonomasia. Bueno, Ricoeur pone en consideración una buena cantidad de cosas de este autor que son realmente interesantes, donde, bueno, ahí sí prima obviamente la cuestión social y colectiva, que tiene que ver con que recordamos desde una posición social, es decir, no sé, recordamos la escuela como alumnos o como maestros, pero no la escuela en sí misma. Tenemos un marco social de recuerdo, por eso cuando se diluyen muchas veces grupos de referencia, se diluyen también los recuerdos. Y finalmente, recordamos a través de nociones comunes, ¿no? a través de la lengua, a través de conceptos que también no hay concepto puro, sino contaminado por nuestras propias experiencias grupales de esa vida. La crítica interesante que le hace Ricoeur ahí a Holbach es que, bueno, la cuestión de la primacía ontológica de la memoria colectiva, digamos, lo que estaría haciendo es dar de baja, por decirlo así, cualquier individualidad o cualquier agencia, más que nada. No hay sujeto social, dice Ricoeur, no hay agencia, podríamos decir nosotros, no hay libertad, porque todo está, digamos la individualidad lo que hace es simplemente ser una parte, o participar, mejor dicho, de esa entidad colectiva. Evidentemente, el tiro por elevación es al estructuralismo, ¿no? con el que discutió muchas veces Paul Ricoeur. Ahí también aparecen, digamos, una serie de cuestiones en Holbach bastante deficitarias desde este punto de vista que yo marcaba recién, que tienen que ver de vuelta con la conflictividad del origen, ¿sí? Holbach es interesante porque aparece una pluralidad de memorias, pero esas pluralidad de memorias no entran en conflicto,
no entran en competencia hegemónica, que me parece algo importante a rescatar, digamos, no es que cada grupo tiene su memoria de manera individual, sino que lo que hay es, en todo caso, una disputa por ver qué memoria es la memoria también de los otros. ¿Sí? Esa es la disputa hegemónica por la memoria, eso es lo que caracteriza, me parece, a las sociedades contemporáneas. Entonces, esto, digamos, esto trae aparejado una serie de problemas que están pasados por alto en las consideraciones de Riquet, que tienen que ver, como dije, con la cuestión de la hegemonía, también tienen que ver con la cuestión de la subalternidad, porque en Riquet muchas veces parece que las memorias ya están formuladas y que o se las deja ser, digamos, se las deja desarrollarse o no, pero en realidad hay toda una problemática que bien trató Spivak, por ejemplo, que en general es una problemática que viene o de teoría feminista o de colonial, que tiene que ver con la posibilidad de que aquellos sujetos subalternos puedan formularse como tales, es decir, puedan formularse como sujetos subalternos y plantearse una problemática de salida de esa situación, ¿no? Muchas veces es el sujeto subalterno aquel que queda, entre comillas, digamos, considerado dentro del relato hegemónico que no lo deja, no es que no lo deja, sino que de alguna manera no habilita a que pueda formular esa memoria subalterna. Hay una cuestión ahí que Riquet plantea, que tiene que ver con que, en definitiva, para él, cuando introduce la cuestión de la ideología, voy un poco rápido, pero cuando introduce la cuestión de la ideología, para Riquet hay una suerte de comunidad, o hay una suerte de símbolos que integran una comunidad, y que en todo caso la ideología es una distorsión que se da sobre esa comunidad integrada. A mí me parece que para pensar el problema de la memoria hay que pensar justamente al revés, hay que pensar que en todo caso la idea de que hay una comunidad integrada, la idea de que hay algo así como una nación o algo por el estilo, es una idea realmente ideológica, es decir, es la idea que borra las huellas de la conflictividad que dio lugar a esa comunidad, donde realmente lo que hay más bien es cierta asimetría de poderes. Por eso un poco utilizo ahí a Laclau y la idea de que la sociedad no existe, digamos, la sociedad como una unidad no existe, sino que en todo caso es un efecto ideológico que no es, digamos, no es algo ontológico y que no es, digamos, que no va a perdurar en el tiempo, digamos. La totalidad es una construcción constante, hegemónica, que muchas veces, por suerte muchas veces, se rompe, digamos, y deja lugar a otros relatos, a otra construcción. Entonces, bien, voy a redondear, digamos, la cuestión me parece que la cuestión de la ideología hay que tener bastante cuidado. Yo lo que hago es intento hacer postular o probar una idea de ideología más bien postestructural, es decir, que donde no hay distorsión ni nada por el estilo, sino que justamente la ideología es tratar de borrar la conflictividad primigenia y la conflictividad que sigue funcionando, digamos, a posteriori. Bueno, nada, un poco la idea de discurso y la idea de ideología en el registro postestructuralista me parecía que podían poner sobre la mesa esta serie de cuestiones, digamos, sobre la conflictividad, el no cierre y la necesidad de pensar en términos de hegemonía y de lo que yo llamo formación memorial. Listo, fue muy rápido. Bueno, gracias Maxi, te distraje con el chat, ¿no? Cuando te puse está 3 bien, minutos te quedaste como wow. Si me hacías así, era mejor. Era mejor. Pará. Bueno, seguimos, la idea es presentar los temas y nada, después dar un rato a los comentarios si tienen ganas. Seguimos ahora con la presentación de Mirna Bilder. Sí, hola, sí, ¿me escuchan ahí? ¿Me están escuchando?
Bueno, el título del trabajo es las huellas del pasado en el presente, inseguridad y memoria. Este trabajo es un trabajo que fue escrito ya hace un par de años, y en ese momento lo que me llevó a escribir el trabajo fue la pregunta por la repetición, ¿no? Por eso que se dice, o por eso que se suele escuchar, eso de que los pueblos que olvidan el pasado están condenados a repetir su historia. Bueno, me preguntaba en ese entonces cómo es que se da esto de la repetición, ¿no? ¿De qué forma se da la repetición? En el plano individual, si vamos a un texto de Freud, que es Recuerdo, Repetición y Elaboración, allí Freud nos dice que la repetición es involuntaria, inconsciente sería un término más apropiado. Pero el punto es que lo que nos dice es que nadie dice, bueno, mañana a las 8 de la mañana o durante el transcurso del mes de agosto voy a repetir un suceso traumático de mi infancia que no logro elaborar, ¿no? Entonces, bueno, con esta pregunta rondándome en la cabeza, me topé con una observación que me inquietó. Esta observación tiene dos partes, ¿no? ¿Cuál es la observación? En cuanto a la primera parte, esta observación tiene que ver con que se notaba en aquel momento, ya hace un par de años, una actitud mayoritaria de la sociedad de condena a la represión estatal de los años 70, que se podía evidenciar en un alto apoyo a los juicios a quienes habían sido responsables y partícipes de la represión. Y por otro lado, era notable también un reclamo al Estado para que asumiera una actitud de mayor represión y de mayor punición del delito como mecanismo para resolver la problemática de la inseguridad en el presente. Es decir, que teníamos por un lado juicio y condena para la mano dura del pasado, y a la vez un pedido por por más mano dura en el presente. Fue allí que me pregunté, y esta es la segunda parte de la observación, y esto es lo que en verdad me inquietó. Me pregunté si se trataba de distintos sectores de la población con distintas posiciones, o ¿acaso era posible que fueran las mismas personas que sostuvieran ambas posiciones? Fue así que acudí a un trabajo de Gabriel Kessler, un trabajo que está publicado en un libro que lleva por título El sentimiento de inseguridad. Y de acuerdo a sus investigaciones, un trabajo de investigación, no digo que Kessler afirme esto, pero sí que se puede suponer en base a sus investigaciones que sí, que en verdad las mismas personas sostenían ambas posiciones al mismo tiempo. Me pregunté, bueno, ¿cómo explicar esto? ¿Estamos ante una especie de, entre comillas, escisión mental, disociación, por decir de alguna manera? ¿De qué se trata esto? Me propuse entonces indagar respecto de las semejanzas o de los puntos de contacto entre las representaciones de los años 70 y las representaciones del presente. En cuanto a las representaciones de los años 70, Besetti, en Pasado y Presente, afirma que el imaginario de la guerra era un imaginario que era compartido por los militares y por las organizaciones de lucha armada, ¿sí? Él habla allí de un imaginario de la guerra que implicaba una confrontación, que era una confrontación absoluta, en la cual no había concesiones o acuerdos posibles, donde los antagonismos eran vividos como inconciliables. Y en cuanto a la sociedad, habla de una sociedad, o de una buena parte, que se hallaba convencida de que la represión se dirigía a una figura que encarnaba la mayor de las afinidades, el enemigo subversivo. Cito a Besetti. Dice Besetti, una sociedad paralizada y asustada reclamaba por orden, aceptada con convicción o bien con resignación, que el orden, solo podía ser provisto por la violencia de un poder autoritario, y con ello alimentaba un imaginario guerrero que servía de justificación al accionar militar. En cuanto a las representaciones del presente y sus huellas en el pasado, voy a mencionar algunas muy sucintamente, y en todo caso lo puedo ampliar más tarde. Tenemos un estado de excepción en los 70 y un estado de derecho con medidas de excepción en los 90.
la cuestión del otro, el subversivo en los 70, el delincuente en los 90, 2000, la búsqueda de una figura salvadora en el presente y en el pasado, la metáfora belicista, la lucha contra la subversión y la lucha contra el delito. Este entrecruzamiento entre el pasado y el presente nos permite ver, y cito aquí a Rosa, que similares estrategias de construcción de un otro como enemigo y su puesta en la mira como objeto justificado de odio y exterminio, o al menos disciplinamiento, conviven con prácticas de memoria asociadas a la idea de reparación de las víctimas de procesos estructuralmente similares en el pasado. Retomando el interrogante que dio origen al trabajo, la pregunta por la repetición, la memoria, ¿sí?, podemos entenderla como una representación que, como toda representación, tiene su historia. Y en lo que se refiere a la memoria de los años 70, podemos también plantear una historia, y en esa historia plantear diversas etapas. En un primer momento, con el retorno de la democracia, con el descubrimiento de los campos de concentración, con el descubrimiento de lo que había sido el destino de los desaparecidos, se implanta un nuevo relato en el que la ley va a desplazar a la guerra como núcleo de sentido del acontecido, esto es una cita de Besetti, y el pasado ya no se lee desde el prisma de la guerra, sino en clave de violaciones a los derechos humanos, y va cobrando forma otro modo de comprender el pasado que habla del terrorismo del Estado. Siguiendo con esto de la memoria como capas, o como la memoria como una representación que tiene su historia, y donde hay diversas etapas y diversas formas de memoria en esas etapas, podemos preguntarnos cómo se constituye la memoria, y si puede pensarse a la memoria a la manera de capas superpuestas, donde una capa va desplazando a la otra, pero, ¿sí?, donde las capas más antiguas no se anulan, ¿sí?, no se anulan por completo y pueden despertarse o reactivarse ante los estímulos del presente. Me pregunto entonces si la percepción del pasado como guerra no es aquello que quedó, entre comillas, reprimido, no es una capa de aquellas que quedaron más abajo, una de esas capas de memoria más antiguas, que vuelve o que retorna en el presente en la representación belicista de la inseguridad. Es decir, y vuelvo aquí a lo que fue el interrogante que dio origen al trabajo, la pregunta por la repetición, me pregunto si entonces esta no podría pensarse como la forma que asume la repetición en el plano de lo colectivo. Y ahí termina el trabajo. Muy bien, muchas gracias, Mirna. Tuvimos algunas dificultades en mi caso para escuchar siempre, ¿no se puede escuchar? bueno, pero puede ser problemas que cada uno tenga con su conexión, pero yo te escuché, entendí lo que decías. Espero que, si no, bueno, habrá algunas preguntas por ahí pidiendo algunas precisiones, Mirna. Muchas gracias. ¿Sí? Pero Bueno, se entendió perfectamente. Que se escuchaba. No, él me dice que se escuchaba bien, Leopoldo. Listo. Perfecto, problemas míos entonces. Mucha gente colgada de la misma red. Seguimos ahora con Juan, que sería el último expositor. Juan Veleda. Perfecto, ¿me escuchan ahí? Bien, bueno, antes que nada, gracias a quienes están acá por compartiendo la presentación. Voy a ser bien breve, como para poder terminar esta primera parte, y bueno, excusándome un poco en que lo importante es conseguir el libro y leerlo. Mi capítulo se llama Ankermit, enfoques contemporáneos sobre la relación entre historia, experiencia y lenguaje, y bueno, es un poco complementario del capítulo de Rosa, así que habría que leerlo un poco como un tándem. Lo que me interesaba en el capítulo era tratar de poner en diálogo, poner en discusión dos cuestiones contemporáneas sobre un tema que, como dijo Rosa, tiene larga data dentro de la historia y la historiografía, que es el tema de la experiencia.
lo que intentaba poner en diálogo es un texto de Frank Ankermit, que es un filósofo de la historia, de posiciones originalmente narrativistas, pero que después se va alejando un poco de esas posiciones primeras del narrativismo, pero sin duda un filósofo bastante importante dentro de lo que es el panorama contemporáneo de la filosofía de la historia. Por otro lado, John Scott, que es una historiadora feminista, digamos, por ahí no tan conocida dentro de lo que es la filosofía de la historia, pero bastante dentro de lo que es la teoría feminista y la historiografía. Una historiadora que, si bien sus primeros trabajos aparecen enmarcados dentro de lo que es la historia social, se va progresivamente interesando por discusiones más teóricas de la disciplina y un enfoque más postestructuralista. El artículo, o lo que yo quise hacer es, como comentaba Rosa, un poco dentro del proyecto de investigación. Hola, ¿ahí se escucha? Porque me parece que se me cortó. ¿Ahora sí? Ahora sí te escucho. Bueno, ¿ahora sí? Te escuchamos, a ver. ¿Ahí ¿Probás? sí? Sí, te escucho. A ver, ahora, Sí. Juan. Bien. Bueno, lo que decía es que en ese grupo de investigación hace bastantes años el libro de Anker, que se llama La experiencia histórica sublime, que es un libro del 2005, se había traducido recientemente. ¿Me escuchan bien? Perdón, Juan, ¿y capaz que convenga que apagues la cámara, tal vez? A ver si eso ayuda. A ver si soportás que no podamos verte. A ver ahora. Bien, vamos. Bien. Lo que decía es que hace muchos años habíamos leído el texto de Scott, que es del año 91, que se llama Experiencia, un capítulo del libro de Ankermit, que se llama La experiencia histórica sublime. En este momento nos detuvimos más en el texto de Ankermit, y cómo con este libro Ankermit había reinstalado de alguna manera la discusión sobre la experiencia de la historia. Y yo después, por mi propia, digamos, por mis incursiones dentro de lo que son los de género y la teoría feminista, empecé a utilizar la lectura de la obra de Scott, la lectura de la obra de Scott, y ¿me escuchan ahí? Más o menos. Tal vez no te muevas mucho, puede ser que tengas el micrófono un poco flojo o algo. No. A ver. Se escucha mal, Juan. Bueno. A ver ahora. ¿Ahí? Dale, a ver, probá. A ver. ¿Ahí? A ver, probá. Te escuchamos. Sí, se escucha, yo escucho. Bien. Bueno, voy entonces a ir más rápido de lo que pensaba. Lo que a mí me interesó cuando después volví a leer un poco los textos de Scott, digamos, de una perspectiva de su obra un poco más amplia, era que, bueno, justamente no había referencias mutuas entre Ankermit y Scott. Siento que se había abordado esta cuestión de la experiencia de manera bastante importante, lo cual para mí revelaba cierta incomunicación disciplinar entre lo que es algunas discusiones dentro de la filosofía de la historia, discusiones dentro de lo que es la teoría de la historia o la historiografía. Y el problema que yo veía subyacente que me permitía quizás ponerlos en discusión y ponerlos en diálogo, más allá de que explícitamente no lo habían hecho, era justamente la cuestión de la experiencia y del lenguaje. El capítulo está estructurado con una introducción en la que, bueno, relata un poco los recorridos de ambos, un capítulo una parte sobre Scott en la que un análisis de ese texto de 1991 que se llama Experiencia,
una parte sobre Ankermit, en la que también desarrollo las principales tesis de la experiencia histórica sublime, y una serie de conclusiones. Voy a mencionar solo un par de ideas, también para a ver si podemos salvar este problema técnico que no se haga tan pesado, que me parecen como las tesis centrales dentro de cada uno. En el caso de Scott, lo que me pareció interesante es que en ese artículo no solamente hay una crítica al concepto, a la historia, digamos, ortodoxa o tradicional, sino que también hay una crítica a lo que ella llama la historia de la diferencia, o la historia de los grupos que habían sido tradicionalmente excluidos o invisibilizados en la historia, y esa crítica tenía que ver con precisamente en el modo en que se entendía la experiencia, tanto dentro de lo que es la historiografía ortodoxa o tradicional, como de este tipo de historias en las que lo que se intentaba era precisamente recuperar ese pasado de grupos históricamente o habitualmente excluidos. En ese sentido, dice Scott, la experiencia en unos y en otros sigue apareciendo como autoridad, como evidencia, y lo que señala ella es que no se indaga cómo la experiencia había sido constituida discursivamente dentro de determinados significados. En relación a eso, su tesis más importante es que precisamente la experiencia, no quiero decir toda experiencia porque no quiero por ahí atribuirle algo o mejor dicho, porque quizás quiero salvarla, pero que por lo menos la experiencia dentro en el campo de la historia siempre tiene un carácter ineludiblemente discursivo y construido, y señala ella, no son los individuos los que tienen experiencia, sino los sujetos los que son constituidos por medio de la experiencia. Por lo tanto, lo que hay que indagar es en esa manera en que los sujetos son constituidos por la experiencia y dan cuenta de esa experiencia en el caso de la historia. Por otro lado, Ankermit lo que sí intenta hacer es una especie de delimitación de una experiencia específica de la experiencia histórica, definiéndola como una suerte de contacto directo, inmediato con el pasado, no mediado discursivamente, que escapa a toda codificación lingüística o categorial, y en ese sentido es a partir de textos como este que pretende alejarse de su narrativismo originario, digamos. Porque el propio Ankermit considera que ya la coherencia narrativa supone algún tipo de mediación y de captura de la experiencia, de captura discursiva de la experiencia. Las posiciones de uno y de otra se sintetizan en dos afirmaciones, dos tesis que leo. Dice Scott: la experiencia es la historia de un sujeto, el lenguaje es el sitio donde se representa la historia, la explicación histórica no puede por tanto separarlos. Digamos, esta imposible disolución entre experiencia y lenguaje para Scott. Y Ankermit dice, donde está el lenguaje no hay experiencia, donde hay experiencia no hay lenguaje. La idea entonces del capítulo, bueno, es un poco contextualizar y ver cómo sustentan ambos estas tesis, y específicamente en las conclusiones profundizar esa contraposición mostrando algunas implicancias. En el caso de Scott no hay una definición, no sé si tampoco es algo que busque de experiencia histórica, como una modelización de la experiencia, como dice Martin Shade, sino mostrar más bien las consecuencias de un uso acrítico de ese concepto en la historia, y lo que sí aparece muy claramente es una dimensión política en esta crítica que hace de la experiencia. Por otro lado, Ankermit sí pretende dar una definición de experiencia, ese contacto no mediado discursivamente con el pasado, y lo llamativo de Ankermit es que, por lo menos llamativo para mí, ¿no?, es que si bien hacia el final del libro, de ese libro, la experiencia histórica sublime, reconoce que en la historia la dimensión política es la dimensión predominante, en realidad eso no, por lo menos yo no lo veo demasiado en su definición de experiencia histórica, ese carácter político o colectivo de la experiencia.
Eso se ve para mí en el tipo de ejemplos que usan al momento de hacer este recorrido por la experiencia, o esta crítica de la experiencia, o este análisis de la experiencia. En el caso de Ankermit, generalmente apela a ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con la contemplación de una obra de arte, de un cuadro, o con escuchar una música, por lo menos en ese texto. Y en el caso de Scott, cuando habla de la experiencia, se está refiriendo sobre todo al modo en el que, por ejemplo, las mujeres o algunos grupos como, bueno, para decirlo en una terminología más contemporánea de la disidencia sexual, constituyen su identidad colectiva o política apelando a una especie de experiencia compartida que es la que habilita esa identidad. Entonces me parece que esos ejemplos muestran un poco los lugares por los que va cada uno en su análisis de la experiencia. Listo. Bueno, gracias Juan. Bueno, eso era un poco contarles un resumen de nuestros capítulos y qué habíamos querido decir en el libro, y no sé si tenemos un rato y alguien quiere hacer alguna pregunta. En mi caso ahora está lloviendo torrencialmente, pero espero escucharnos si es el caso. Y bueno, si hubiera alguna pregunta o algo, si alguien quiere anotarse por el chat o pregunta si no hay mayor dificultad, nos podemos escuchar y responder. Silvia. ¿Sí? Silvia, ¿tenés ganas de empezar? Dale, listo. Sí. Si quiere alguna, perdón, si hay alguien más que quiere intervenir, me avisa a mí por el chat, así no nos vamos interrumpiendo. Dale, Silvia, gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Un poco celebrar la salida de este libro. Felicitaciones a todos los que han participado en este volumen. Y también un poco estos encuentros virtuales, ¿no? Celebrando que en esta situación igual nos podamos encontrar. Mi pregunta iba dirigida a la cuestión, he escuchado que se repite en casi todos los trabajos la cuestión de la experiencia histórica, me parece un concepto sumamente rico para explorar, y naturalmente en todos los casos aparece la relación con la memoria. Cuando yo escuchaba los trabajos, todo el tiempo me aparecía la pregunta por la imaginación. Entonces, en principio les preguntaría si han pensado qué incidencia o de qué manera se puede abordar esta cuestión de la experiencia histórica desde la filosofía de la historia en relación con la imaginación, con la imagen. No sé si lo han pensado, no sé si hay algún tipo de, digamos, de transcurso por esa relación que valga la pena subrayar. No sé si alguien del grupo quiere contestar, empezamos, o les parece que yo empiece y se suman. Sí, Silvia, muchas gracias por la pregunta. Claro que la problemática de la imaginación surge de manera inmediata en relación con la experiencia, con la memoria, sin ninguna duda, como vos señalabas, pero sobre todo en la actualidad por cuestiones que tienen que ver con que la imaginación no es un modo de creación de fantasía, sino más bien de experimentación también, ¿no? de completar una forma de experiencia. Y en ese sentido uno puede decir que la experiencia, sobre todo en términos históricos, pero lo podríamos plantear en general, tiene como un rasgo interesante, pensar que en cierta medida está tipificada. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de imaginarnos de qué se trata eso con lo que nos vamos a enfrentar. Pero también existen novedades radicales en la experiencia, y no necesariamente en términos traumáticos o trágicos, como en general se ha concentrado la historiografía, sino porque la vida misma es esa novedad. Y entonces ahí la imaginación aparece como una, digamos, como aquello que viene a darnos un alivio respecto de cómo entender eso que somos o eso que nos está pasando. No es algo en lo que hemos explorado, en general lo hemos trabajado más en relación a
las aproximaciones estéticas a algunos problemas historiográficos. Pero me parece interesante en términos de, digamos, cuál es el conjunto de modos de pensarnos como sujetos de experiencia que la imaginación pueda venir a aportar. En el caso de Juan Veleda hacía referencias a los casos de Scott y la historiografía feminista, y un poco lo que ella señala es en qué medida gran parte de esas experiencias son imaginadas. Esto es, no hay en la experiencia un volver a algo originario tal cual fue, sino que las formas en las que están instituidas y sus rememoraciones son productos de la imaginación, ¿sí? Aquí me dice Esteban que quiere complementar la respuesta. Esteban. Ay, gracias, perdón, la verdad es se me complica con el Zoom. Dos o tres cosas, una siguiendo un poco lo que decías vos, Rosa. En primer lugar, el concepto de imaginación es un concepto complejo que tiene dos o tres aspectos, ¿no? Vos señalaste, Rosa, o desvinculaste la asociación que hay tradicional entre imaginación y fantasía, o imaginación y ficción. Silvia dijo al principio imaginación con imagen, o sea, como copia, pero uno también tiene que pensar la tradición un poco que empieza a heredarse de Kant, ¿no? La imaginación como articulación, ¿no? La imaginación como síntesis, y en ese caso hay una resignificación del problema de la imaginación, y también del concepto de representación asociado, ¿no? Ahí la imaginación busca coordinar aspectos diferentes de una manera inesperada, y no necesariamente eso es fantástico, ¿no? Fantástico en el sentido de fantasía, ¿no? Ese aspecto me pareció, Rosa, que quedaba un poco soslayado en tu respuesta, ¿no? Esta cuestión de el historiador, cuando narra, está coordinando y articulando distintos aspectos de manera que no nos consta, o estamos casi seguros que no sucedió de esa manera, y eso es un aspecto de la parte imaginativa, y ahí viene un aspecto me parece, Rosa, de tus comentarios iniciales, ¿no? La experiencia de quién, ¿no? La experiencia del historiador, la experiencia del que estuvo en el acontecimiento o en el suceso del que se está hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, quería simplemente agregar ese aspecto, ¿no? que un poco había quedado quizás desplazado. Gracias, Rosa. No, de nada. Juan Veleda también quiere agregar algo. Sí, quería decir simplemente, muy breve, que digamos, en los digamos, los últimos 10 años, ha hecho una especie como de giro hacia el psicoanálisis, y también introduce en el, digamos, llama la atención no solo sobre el componente imaginario como una especie de facultad consciente, voluntaria además, sino apela al concepto psicoanalítico de fantasía para mostrar cómo la identidad, la vinculación entre identidad y experiencia está mediada por fantasías que no son directamente accesibles a objetos, pero que sin embargo son las que permiten justamente esa identidad, dice Scott, que borra las diferencias históricas, digamos, de escenarios históricos particulares, pero que a pesar de esas diferencias permite como dar cierta continuidad en la identidad. Y ella cree poder demostrarlo eso a partir de lo que se llama algunas fantasías feministas y demás. Pero bueno, nada, quería agregar eso. Bueno, si les parece, seguimos. Si Silvia le parece que hemos intentado responder. Muchas gracias, sí, sí. No, gracias a vos. Tenemos anotada a Alejandra Bertucci. Alejandra. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, en realidad yo quería que me rescate Luis, porque es justo algo que estoy trabajando ahora y tal vez me podía ayudar con sus conocimientos de Dilthey. Hace poco estoy leyendo unos textos de Grondin, donde él hace una lectura de la historia de la hermenéutica y dice que en Dilthey
no habría ya, pero según entendí en tu exposición, vos dirías que ese componente hermenéutico donde no sería en la comprensión un elemento, un método un epistemológico, sino ya más cercano a Heidegger, un modo del existente humano, una experiencia elemental primaria. Grondel lo interpreta en términos de un primer Dilthey y un segundo Dilthey, o sea que ese no estaría presente en toda la obra de Dilthey, sino al final de la obra de Dilthey, donde eso estaría como opacado u oculto por la versión de Heidegger, que se presenta como el que ontologiza la comprensión, y que en realidad esa sospecha de Heidegger sobre la figura de Dilthey y la visión metodológica le heredaría también Gadamer, y no así Ricoeur, que Ricoeur estaría más cerca de Dilthey en la comprensión de la hermenéutica. Entonces, bueno, ¿tenías algo qué opinás de esta hipótesis de Grondel? Y si tenías algo para agregarme, para ayudarme a mí en que tengo que escribir un artículo. O sea, quiero abusar de vos. No, no hay problema. La hipótesis de Grondin viene de la mano de su apego a Gadamer, y si vemos incluso en Verdad y Método y en algunos textos que Gadamer se compilan en Verdad y Método 2 de Gadamer, el mismo Gadamer dice que esta concepción dicotómica, dual de la visión de la obra de Dilthey, como si fueran dos Diltheys que se chocan, uno psicologista y metodológico y otro hermenéutico, puede ser puesta en juego, puede ser criticada, luego de las compilaciones nuevas de las obras post-mortem del propio Dilthey. Lamentablemente, si bien se siguieron haciendo compilaciones, no hay gran cantidad de intérpretes en este aspecto que puedan hacer más difusión sobre una crítica a esa concepción. Pero ya hay autores como Rodi, que es un autor alemán, que es quien está a cargo de esta compilación, quien ya dio de baja esa visión dualista, y mi tesis doctoral va en función de avalar esta concepción. Y no es que esté mal la visión de Gadamer, no es que esté mal de por sí la visión de Grondin, sino que se apega a una forma propia de la publicación de las obras de Dilthey, que fue muy fragmentaria, entonces parece como que tuvo preocupaciones muy estancadas, ¿sí? En una primera época se dedicó a la metodología y después a la psicología. Si uno hace una lectura retrospectiva, efectivamente encuentra que hay una preponderancia, lo cual no implica necesariamente dos vertientes distintas. Lo que en mi lectura hay es un Dilthey preocupado en un primer momento por entender al individuo, cuando quiere fundamentar las ciencias del espíritu, necesita entender al individuo que hace la historia, y una segunda etapa donde, comprendido el individuo, se da cuenta que tiene que comprender ahora el mundo histórico. Pero cuando hace ese mundo histórico, que sería más la faceta hermenéutica, en realidad usa todas las categorías que ya tenía él desarrolladas, y no reniega de ellas, sino que se las reapropia. Y muchos conceptos ya aparecen en obras tempranas, por lo tanto no es factible defender esa, de forma tan tajante esa concepción, ¿sí? Si bien uno puede ver que en las obras publicadas pareciera que eso está desarrollado, es decir, que en un momento Dilthey se dedica a la epistemología y a la psicología, y después aparecen obras sobre hermenéuticas, también es muy complejo si uno piensa que Dilthey es un discípulo de Schleiermacher, y Schleiermacher se dedica a la hermenéutica, y uno si ve los textos biográficos de Dilthey, ve que hay aplicada hermenéutica en ellos, ¿sí? Una hermenéutica en el estilo de Schleiermacher, y en una hermenéutica que Dilthey intenta reformular también. No sé si te solucioné un poco Sí, el tema. gracias, me orientaste. No, de nada. Y en función con lo de la imaginación que decían recién Silvia, bueno, yo estoy un poco trabajando esta cuestión de
vincular la línea de la filosofía de la historia con la estética, y tomando un poco algunas cosas que ha dicho Rosa y que ha dicho Esteban, la imaginación como facultad de generar representaciones también implica, y retomando un poco a Gadamer, esta idea del juego, ¿sí? El juego, la imaginación como juego, está en las experiencias que cada uno tenemos, y no es simplemente una mera fantasía. Y creo que las visiones más cientificistas han renegado del uso de la imaginación, y creo que le aporta una visión de la experiencia histórica mucho más realidad, mucho más acercamiento a nuestra experiencia cotidiana, que sumar una cuestión como la imaginación, que ligarla exclusivamente a ficción o irrealidad. Bueno, gracias. Bueno, creo terminar. Gracias, Luis. Tenemos dos preguntas más anotadas, una de Francisco Neistat y la otra de Analía Melamed. Así que, Francisco. Bueno, gracias, Rosa. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente, gracias. Bueno, gracias, Rosa, y también a la mesa, muy rica y nutrida, y por cierto, digamos, el libro que apenas he tenido oportunidad de hojear, pero que me parece extraordinario. Yo tendría muchísimas preguntas, porque la verdad es que la discusión es muy rica, pero quiero apuntar solo a un punto que tiene que ver con el eje, digamos, que atravesó transversalmente la mesa, es decir, no está dirigida a nadie en particular, pero sí a ese fondo de, bueno, Riquet escribe memoria, historia y olvido, acá podríamos decir que se trata de experiencia, memoria e historia, ¿no? En un punto. Y justamente en conexión con eso quería preguntar sobre aquella parte, digamos, de la experiencia que no es propiamente parte de la memoria y que sin embargo es como una de la memoria del pasado, pero que sin embargo es como una condición de posibilidad. Es decir, algo que Foucault llama el a priori histórico, que tiene una cierta movilidad, por eso es histórico, pero al mismo tiempo hay un elemento a priori en el sentido de que no lo podemos recordar téticamente. Por ejemplo, el hecho de que simplemente a nivel individual yo haya nacido, es algo de lo que de alguna manera, digamos, algo que es condición de posibilidad de toda experiencia mía como persona, pero sin embargo yo no tengo un recuerdo de mi nacimiento, me fue transmitido. Y así como a nivel individual, psicológico, digamos, tenemos el nacimiento, también en el plano colectivo hay una capa de condiciones de posibilidad de nuestra experiencia del pasado, que varía, digamos, en sus contenidos, que lo va sedimentando, y que no es propiamente memoria, en el sentido que tengamos de eso recuerdos. La memoria indudablemente es múltiple, hay memoria voluntaria, memoria involuntaria, memoria del cuerpo, memoria colectiva, se mencionó mucho aquí a Albrecht, yo lo conozco más como Albrecht, porque cuando dicen Olbach me recuerdo un filósofo de la Ilustración, que es un alemán que vivió en Francia, Olbach, pero no, este es Albrecht, digamos, ¿no? Así lo conozco por lo menos. Y hay una sala en la Sorbona que así se llama, porque fue fusilado por los nazis. Bien, lo que quiero decir, Albrecht se refirió muchísimo a esto, al plano de la experiencia colectiva, individual, y las distintas facetas, digamos, de la experiencia colectiva. Pero yo llamaría esto más bien del orden de la memoria, digo, Albrecht, ¿no? Llamaría más bien a esto del orden de lo inmemorial, tomando la expresión de un fenomenólogo, Jean-Louis Chrétien, que trabaja esta noción, lo inmemorial, tomando como paradigma en la experiencia fenomenológica el nacimiento, por ejemplo, todas aquellas verdades que nos acompañan y que sin embargo, de las cuales no tenemos recuerdo. Entonces, la pregunta que quería hacer, ¿hasta qué punto en la historia reciente hay un plano de la memoria, pero no hay también algo, digamos, sobre todo en la historia reciente traumática, que se vuelve, digamos, propio de lo inmemorial, es decir, que en la medida en que la historia reciente se vuelve no reciente, porque el pasado tiene una movilidad y se mueve muy rápidamente,
la historia reciente pasa a no ser tan reciente, los testigos se mueren, y entonces, ¿de qué tipo de memoria forma parte aquella memoria, digamos, de la historia reciente como el Holocausto? Y si no hay ahí algo que se transforma en el orden de lo inmemorial, es decir, en una especie de, no simplemente en conocimiento histórico, sino en un a priori histórico de nuestra propia identidad. Esa era la pregunta a la que yo quería apuntar, es decir, la conexión entre la memoria y lo inmemorial, que en general está soslayada en los trabajos que conectan experiencia y memoria. Bueno, gracias Francisco. No sé si Maximiliano quiere contestar. Le tiro ahí me parece que tiene que ver con algo de lo que vos querías decir hoy, ¿no? Sí, de nada. Sí, no, re interesante esa cuestión. Por ahí lo que cuando hablaba Francisco, lo que se me venía a la memoria justamente es la cuestión de que esas sedimentaciones que después de alguna manera conviven con nosotros de manera oculta o de manera quizá a veces estructurante de lo que nosotros podemos percibir actualmente hacia el pasado y imaginar, para traerlo de Silvia, hacia el futuro, en algún momento, digamos, son parte de una conformación y son parte de ciertas tensiones y de ciertas disputas. El hecho de que nosotros estemos en Argentina, estemos acostumbrados y acostumbradas a rememorar la experiencia de la dictadura o incluso la experiencia previa a la dictadura en términos de víctimas y victimarios, es algo que de alguna manera funciona automáticamente, pero que llegó a funcionar automáticamente. Es decir, hubo ahí una disputa, hubo una serie de formas posibles, alternativas de relacionarse con ese pasado que o bien quedaron en la nada, digamos, o yo me inclinaría más a decir, o están de alguna manera soterradas, es decir, perviven y no me animaría a decir que murieron para siempre, digamos, que me parece que pueden reflotar y que eso, que el reflotar esas estructuras sedimentadas muchas veces tiene que ver con cuando se pone en crisis las expectativas que tenemos, cuando se pone en crisis, cuando no podemos dar cuenta del presente, cuando no podemos dar cuenta de ese futuro, imaginariamente que siempre, ¿no? En esos momentos de crisis me parece que se reactiva ese suelo que está ahí y que es posible repensar incluso cosas que no estamos pensando ahora, que tienen que ver con el pasado, ¿no? Y no solamente con la historia, ahí aparece otro problema, digamos, que es como, con la historiografía me refiero, ¿no? Cómo se relaciona historiografía, memoria, los vectores de memoria, es decir, las instituciones que tienen a cargo esa cuestión de la memoria, porque actualmente, digamos, las hay, las tradiciones que juegan en otro plano, etc. Por supuesto, no estoy respondiendo a la pregunta o el planteo de Francisco, pero sí me parece interesante eso, digamos, que esos a priori históricos, digamos, esas epistemes en Foucault, digamos, lo que en Foucault no hay, digamos, en ese momento cuando Foucault lo piensa, pero que queda abierto es, bueno, ¿cómo llegó a conformarse eso? Me parece que parte no sé si es parte, pero me parece interesante que nosotros podamos pensar eso, podamos abrir, justamente me parece que no para nosotros como filósofos, sino en general para los intelectuales, los profesores, etcétera, me parece que tratar de abrir o de meter el dedo ahí en esas experiencias que quedan ahí un poco sedimentadas y confusas, que no se pueden terminar o que hay que hacer un esfuerzo reflexivo para poder ponerlas sobre la mesa, me parece que esa es parte de una función interesante que podemos tener. No sé dónde lo ubicaría, si lo ubicaría en la memoria colectiva, si no, yo creo que sí, digamos, depende en qué marco de pensamiento estemos y qué plano de problemas estemos trabajando. Pero bueno, nada, me parece eso, me parece que hay algo
interesante que se puede pensar y que es el momento ese de cómo se conforma algo que después empieza a operar inconscientemente, por decirlo de manera abusiva. Bueno, a ver, aquí Juan Veleda me dice que quiere agregar algo. Una sola cosita, que en realidad tampoco sé si voy a poder responder la pregunta de Francisco en realidad, pero en relación a lo que decía me disparó algo, que no sé si dice algo sobre la memoria o no, pero me quedé pensando en esto que decías al principio, de que, por ejemplo, yo no tengo un registro, decías algo así, de mi nacimiento, pero puedo pensar algo acerca de ello a partir de lo que otros me cuentan, por ejemplo, del lugar donde nací, de cómo era de chico, cosas de las que no puedo recordar, y si eso en realidad, digamos, si esa memoria, si eso es esa memoria que yo puedo tener, o que puede ser relato que yo puedo hacer sobre mí mismo, cuán mediado está y cuán reconstruido está a partir de lo que, bueno, de otros, en realidad. Entonces pensaba por ahí esos límites medio difusos entre memoria individual y memoria colectiva, cómo operan ahí, nada más. Yo quería decir una cosa más, por supuesto que la pregunta dispara muchas cuestiones, pero no hay que perder de vista que la realidad social es compleja en el sentido de que hay muchos elementos de la vida social compartida que no nos son evidentes ni conscientes, pero que hacen posible que tengamos experiencias. O sea, aspectos de nuestras experiencias que se asientan sobre dimensiones que no son esas mismas objeto de experiencia y que pueden clarificar las investigaciones históricas, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice a posteriori se vivía la decadencia de tal modelo, o el cambio o la transición de una fase a la otra. Eso tal vez no fue una experiencia directa de los agentes históricos o de la sociedad como tal, pero es algo que puede reconstruirse en términos de esos marcos que son accesibles a la investigación historiográfica. Y la otra cuestión, ya desde el plano más subjetivo, me parece que podríamos decir, que tiene que ver mucho con los grupos, como se dice ahora, subalternizados, y es que muchas veces tenemos experiencias que no sabemos que las tenemos hasta después. Que son experiencias a las que después les podemos poner nombre o de las que después podemos hablar. Entonces eso es un mecanismo interesante porque involucra, no es que no tuve la experiencia, sino que en ese momento no tenía herramientas o no sabía cómo calificarla o funcionaba en un registro social que no me permitía decir que tenía la experiencia de ser desclasada, ser negro, ser transexual o lo que fuere, digamos, ¿no? Pero es un tema muy complejo, Francisco. Muchas gracias por recordárnoslo. Tenemos, no sé si está bien ahora, pero tendríamos a Analía Melamed. Gracias. Analía tendríamos ahora. Sí, ¿qué tal? Gracias y felicitaciones por el trabajo de todos, tuyo, Rosa, y el de todos. Con el tema de la memoria, se imaginan que podría... No cites, no podés citar a decirte. No, pero yo ya hice un trabajo de evangelización con ustedes un año, y no sé, me falta repartir estampitas, que ya voy a pasar directamente a eso, ¿no? Pero, no, lo que yo quería comentar era en relación al trabajo de Adrián, porque es algo que yo venía viendo el año pasado, que es la cuestión de la singularidad, ¿no? De la singularidad del sufrimiento, que es, vos dijiste que este autor, La Capra, tiene una afiliación en la Escuela de Frankfurt, y es un tema que trata Adorno, ¿no? Que lo trata en Mínima Moralia, y lo que me llamó la atención es que, bueno, Adorno enfatiza la singularidad y el carácter disruptivo que tiene el sufrimiento en la sociedad, digamos, homogeneizada, en la sociedad de masas, la negatividad del sufrimiento, y él opone el psicoanálisis como una forma de neutralización o de normalización o estereotipación del sufrimiento, es decir, ascribir el sufrimiento individual a un
a una categoría ya preestablecida, ¿no? Y así le saca el carácter, digamos, explosivo o disruptivo, y por eso, digamos, lo que planteas acá, lo que plantea este autor, sería distinto, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias por el comentario. O sea, es que en realidad cuando yo lo caracterizaba un poco las ascripciones que tiene él teóricas, cuando decía que tenían la relación con la Escuela de Frankfurt, era más que nada justamente por situar que la Escuela de Frankfurt había inspeccionado el campo del psicoanálisis como clave de interpretación de lo social. En ese sentido más general lo tomaba. Después, en él no hay tantas referencias a Adorno, hay, pero no como un autor que, digamos, él lo tome como guía para su exposición. Y justamente mi interés es justamente explorar ese punto que yo no lo tenía claro, no lo conocía desde la mínima moralia de Adorno, como vos lo comentás, y de hecho ahora me voy a leerlo porque me encantó el comentario. Yo estaba, por eso al final comentaba que mi interés había hallado por la escuela del postestructuralismo la posibilidad de repensar la singularidad. En el caso de la Capra, digamos, tiene como el valor, yo esto no sé si lo alcanzaba a contar mucho más, pero en la Capra tiene el valor para mí la idea de recuperar a la víctima, cosa que no está tan claro en otras estrategias epistemológicas, digamos, de la historiografía. A mí por lo menos no me parece que sea tan claro. Él directamente me parece que está pensando cómo, de alguna manera, entre comillas, cuidar a la víctima en el sentido de que no se pierda detrás de los relatos de los historiadores. En ese sentido hay como una cierta noción de él de singularidad, aunque él no la trabaja como tal, habla siempre del sobreviviente, de la víctima, y yo lo que creía justamente un poco en sintonía con lo que vos planteás es que me parece que la noción de trauma, si bien tiene esa capacidad de recuperarlo, por otro lado lo aplaca, digamos, ¿no? Porque lo estandariza y creo que lo deja situado no en una singularidad al sobreviviente, sino en una particularidad más de los individuos que pueden tener un trauma, por decirlo así. Entonces me parece que eso, digamos, si bien la historia busca enlazarlo para que se incorpore y pueda sobrellevar adelante su existencia, hay una dimensión como del individuo ahí, que para mí es como empobrecedora de la propuesta en este punto de la Capra. Por eso creo que yo hace un tiempo había empezado a leer muy tímidamente, pero me inspiré en algunas cosas, creo, la mirada de Deleuze y tratar de recuperar cierta singularidad, justamente como esto, ¿no? Como esto, por lo menos tomar otros autores que hablen más de aquello que irrumpe, en un sentido más de forma positiva. Yo pienso el Holocausto, incluso como en referencia un poco a lo que planteaba Francisco hace un momento con la pregunta de lo inmemorial, quizás no tan fenomenológicamente, pienso el Holocausto, se refiere un poco a la filosofía deleuziana, a la idea del acontecimiento, o algo a lo que se vuelve en todo caso, que está virtual, que está potencialmente disponible, y que me parece interesante desde la historiografía rastrear no solamente el sufrimiento que ha producido, que es casi como una efectuación, la manera en que se impuso el acontecimiento, sino las contraefectuaciones, la manera de salir o dar una dignidad a eso que Adrián, no se te escucha. Sí, tengo muy buena señal. ¿Ustedes? Ahí está. No, le decía, digo, la idea de pensar la relación de los acontecimientos al que hay que responder. No se escucha. No se escucha. Cuando decís no se escucha, se escucha. Pero, Muy interesante, pero lo que no se escucha es lo más interesante. Estamos con la psicología, así que... Exacto. Bueno, no sé si me alcanza a oír. Ahora sí. No, lo que trataba de plantear era justamente en consonancia con lo que dice Analía, que habría que explorar más la idea de que el trauma... Te alejás del micrófono, me parece. No, lo que pasa es que tengo un celular para hacer este tipo de conexión y no es muy bueno, entonces se me pierde y no tengo herramientas para mejorarlo ahí. Bueno, no sé si les parece, ya tenemos las 2 horas de presentación y demás, bueno, más las dificultades técnicas, si les parece vamos dejando acá. Por supuesto, les agradecemos a todos los que han venido a vernos, y este encuentro, bueno, esperamos que podamos compartir el libro y más que nada estos intercambios, estas discusiones que siempre hacen bien llevarlas adelante. Así que bueno, un abrazo a todos, si les parece, y bueno, hasta la próxima personalmente, de persona personalmente, como dice un personaje de una serie de televisión.
¿Les parece entonces que dejemos acá? Bueno, gracias a todos. Felicitaciones a todos, a nosotros y a todos. Gracias, hasta luego. Gracias por estar, hasta luego.